no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, a luchar por un mundo sin imperios y sobre todo a luchar contra el imperio más nefasto que haya enfrentado la humanidad, el imperio del capital. Todo está en función del capital. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito patria o muerte. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tapas. Aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo. Salud, vivienda, alimentación, trabajo. ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la patria, lo que está en juego? Qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de No te dioses. metas en política si lo que te gusta es ganar dinero. No quiere decir que en política no haya interés. Hay interés de lo que no se compra y no se vende. Sentido del honor. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Yo no acabo de entender a qué se refieren con bolivariano cuando lo usan despectivamente pues, líderes políticos como Abascal, ¿no? Porque bolivariano no es más que ser anticolonialista y antiimperialista. Eso es ser un seguidor del pensamiento de Bolívar. Yo cuando estuve en Venezuela la primera vez en 1987, la gente era bolivariana. El Bolívar es la moneda. Ves a Bolívar todo el rato en todos lados. Entonces, que lo hayan asociado a un proceso de mala economía o de desastre económico interesadamente, bueno, eso forma parte del juego político, como se utiliza esto, no solo la derecha y la ultraderecha española, sino también la derecha y la ultraderecha latinoamericana, porque que riegan todo de mentiras, bulos, lo que llaman ahora fake news, ¿no? Entonces asocian el término bolivariano a desastre económico, sin explicar las causas de lo que está pasando en Venezuela. Pero dime una cosa, ¿te sientes o no te sientes insultado cuando te dicen bolivariano? En absoluto, en absoluto. Obviamente, además, si te insulta un tipo como Abascal, en fin, no insulta a quien quiere, sino a quien puede en todo caso, y no es un insulto. ¿Bolivariano lo utiliza Vox para insultar a la izquierda, para dar a entender que un gobierno de izquierda puede convertirse en una especie de país fallido? Es que creo que es lo que es, sinceramente. Estamos identificando erróneamente, a lo mejor, porque yo creo que Bolívar era otra cosa, a un regímenes políticos como el de Venezuela, que han resultado probablemente pescando en aguas revueltas de corrupción, seguramente herederos de aquel Simón Bolívar, pero el remedio ha sido peor con la enfermedad. Tenemos una Venezuela de hambre, en la que la supuesta redistribución de la riqueza, pues sí, probablemente haya sido muy bien redistribuida en favor de unos pocos y han esquilmado prácticamente el país. Un régimen dictatorial donde las elecciones son una broma, en mi modesta opinión, y realmente estamos ante... A mí las etiquetas de insulto o no insulto, la verdad es que no me gustan, pero evidentemente es un modelo de país muy lejos de ser democrático. Chávez ganó 20 elecciones. 20 elecciones. Tienen un sistema súper monitoreado, electrónico, de voto electrónico. Un señor que gana todas las elecciones no es un dictador, primero porque se presentan las elecciones. ¿Usted ha estado en Venezuela?
físicamente en Venezuela. Bueno, estaba en el aeropuerto de Caracas. No ha estado nunca en Venezuela. Pero bueno, tampoco estuve con Cristóbal Colón llegando a América y sé un poco la historia. No, pero yo sé que no hace falta estar en un sitio probablemente para leer sus datos estadísticos, ver que ha bajado la pobreza, ver que ha subido... O sea, usted puede. Lo que no puede decir es que es una dictadura, que las elecciones son un fraude. ¿De dónde saca usted eso? A mí lo de bolivariano es que, de verdad, conociendo un poco a Bolívar, y no soy un experto tampoco en Bolívar, pero sí que he leído un poquito de quién fue Bolívar, ni siquiera me parece un Estado inspirado en la filosofía, en el modus operandi de Bolívar, me parece más inspirado en Castro. ¿Qué entienden ustedes cuando yo digo la palabra bolivariano? Dictadura castrista, Hugo Chávez y Pablo Iglesias. Trampa e insulto. Pablo Iglesias y dictadura de izquierdas. Bolívar y Maduro. Miseria y pobreza. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Que ya alerta que hacía sin saliva. El gran líder. Que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye. Bolivariano era el partido y los seguidores de Bolívar. Bueno, Bolívar vive entre 1783 y 1830. Su etapa política y militar es a partir de 1810 más o menos, que es cuando empieza la guerra de independencia contra España. Participó en la constitución de varias repúblicas americanas, de la de Colombia, de la de Venezuela, de la de Perú participa, de la de Ecuador y la de Bolivia, que le ponen el nombre por él. Dime cuáles son las claves del bolivarianismo. Sí, primero está la de independencia que viene a ser la independencia con respecto a España y la soberanía popular, que viene a ser el pueblo es el soberano, y él lo dice. Otra es la idea de la república frente a la monarquía, y república lleva toda una serie de valores, de justicia social, de igualdad social, que luego hay que ver, insisto, cómo se desarrolla eso. Igualdad social y libertad social no tiene que ser el socialismo, ni tiene que ser el comunismo, que sí puede serlo, o puede no serlo también. Y el tercer gran eje de su pensamiento es el de la unidad latinoamericana, ¿no? Que es muy fuerte. Él decía, yo no quiero constituir una nación débil, es necesaria una nación fuerte, una confederación que pueda responder en el plano de las relaciones internacionales. Y nunca se ha hablado mal de Bolívar hasta ahora, y en España. Yo creo que en Venezuela nadie hable mal de Bolívar. Bolívar es el gran héroe, ¿no? Entonces se puede decir que el bolivarianismo cae en desgracia, vamos a emplear ese término, cuando lo adopta Hugo Chávez. Sí, sin duda, pero no tengo claro que esté mal visto en América Latina siquiera. No, yo creo que más en Europa. Yo creo que Chávez, inteligentemente, coge un personaje del que nadie pone mácula y lo pone a la cabeza. Dice, nosotros somos bolivarianos. Y así se trata de diferenciar también de los movimientos socialistas europeos, incluso, ¿no? Porque Chávez no reivindica el marxismo. En Venezuela no se habla de marxismo, se habla de bolivarianismo. ¿Pero chavista y bolivariano es lo mismo? No, hay muchos bolivarianos que no son chavistas en América, e incluso antagónicos. Venezuela no... ¿Y por qué se asocia bolivarianismo con comunismo? ¿Por culpa de Hugo Chávez? Claro. ¿Interesa que se asocie bolivarianismo con comunismo? Yo creo que sí, se interesa que se asocie, y con el comunismo de principios de siglo prácticamente, ¿no? De la Unión Soviética, casi que con estalinismo. Pero en Venezuela no hay un grupo... Es más, el Partido Comunista de Venezuela lo desapareció Chávez, ¿no? Con todo el rigor académico que pueda, ¿es Hugo Chávez un personaje para la historia?
Sí, yo creo que Hugo Chávez es un personaje... Claro, los personajes debemos verlos en su época y en su medio, ¿no? En el momento en que aparece Hugo Chávez, que su primera aparición pública es después del Caracazo y la represión del Caracazo, que fue en el año 90, 91 del siglo XX, Hugo Chávez es un tipo muy inteligente, con una memoria prodigiosa, muy trabajador era, tiene esa intuición y esa inteligencia para enlazar todo eso y ser considerado un héroe, yo diría por la izquierda latinoamericana. ¿En Latinoamérica está vivo el bolivarianismo? ¿Está vivo todavía el movimiento bolivariano? Yo creo que los principios de Bolívar los reivindica todo el mundo. Yo creo que cualquiera que lea la obra de Bolívar, cualquiera diría yo de los que nos pueda ver, no creo que se oponga. Es como ponerse a Kant, como ponerse a Hegel, ¿no? Pues son grandes pensadores y uno dice, bueno, pues está bien, yo me puedo distanciar en cosas, pero en general, la filosofía general de Bolívar, yo creo que cualquiera que la lea, yo creo que el problema es que ya no se lee hoy en día, cualquiera que la lea estoy seguro que estará a favor. Y en América Latina yo creo que casi todos están a favor. Lo que ha sido el bolivarianismo guión chavismo, eso sigue presente en muchos lugares y sigue muy presente en Venezuela. No está claro. Eso no se chafó. De algún modo con la crisis profunda. Hay una crisis terrible. Ahora, hay muchos sectores en Venezuela que vivían mucho peor antes. Todavía hay sectores en Venezuela que vivían peor antes. Y esa gente siguen defendiendo este modelo a muerte. ¿Por qué, habiendo tantos países fallidos en el mundo, se utiliza Venezuela como espantajo? ¿Es porque quieren imprimir el miedo, infundir el miedo entre la población con que cuidado que viene Maduro y te... Bueno, una cosa que se me ocurre rápido es que no en vano le llamamos la octava isla Canaria. Yo creo que aquí le prestamos mucha atención a lo que pasa en Venezuela, siempre. Bueno, hoy por hoy, por suerte, no quedan tampoco tantas dictaduras socialcomunistas como la de Venezuela y Cuba. Quizás tenemos Corea del Norte y alguna más. Se centran en Venezuela, ¿por qué? Porque varias personas que ahora son políticos en España colaboraron ahí. Pero ¿por qué se utiliza Venezuela para meternos miedo cuando probablemente, digo yo, contéstame tú o contéstame tú también, el modelo bolivariano, el modelo chavista es de difícil, por lo menos de difícil aplicación en una democracia europea como la española? Es completamente imposible, porque además está vinculado a una persona y por lo tanto si esa persona ni siquiera existe, se aplica en su país en todo caso. Es imposible. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Extrapolar ese modelo en concreto, no ya a España, sino a Europa, yo creo que es absolutamente inviable. Pero coincidirán conmigo que nos están metiendo miedo todo el día en el cuerpo con Venezuela, Chávez, bolivariano. Pero en algún momento he dicho yo que a lo mejor es que Venezuela, particularmente a los españoles, digo yo, eso me ocurre ahora, y a los canarios en particular, nos interesa mucho todo lo que pasa allí. Nos interesa mucho. Cuando hay un partido mundial y juega Venezuela contra Afganistán, queremos que gane Venezuela. Los informes sobre derechos humanos y sobre la realidad social y económica de Venezuela son demoledores actualmente. Sí. No hablo del periodo de Chávez, hablo de Maduro. ¿Es defendible? No, yo llevo momentos que es indefendible. Es decir, han llevado un mal manejo económico, efectivamente. El poder ahora, por la información que yo tengo, está más bien en manos de generales. Y por lo tanto, la parte militar ya ha tomado un peso y bueno, unido a la crisis económica por el bloqueo y tal, la situación es insostenible, ciertamente, pero ahora... Hola, Yane, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿cómo están las cosas? Bien, aquí poco a poco. Eso, pues. ¿Empanaditas? Sí. Vale. ¿Qué quieres? Ponme de queso, ponme 2 para llevar. Ah, para llevar. Sí. ¿De queso? ¿Y papelón? Sí. Igual, ponme 2 de papelón para llevar. No. Por supuesto.
Chicos, 2 empanadas de queso y un papelón para llevar, porfa. Cuando nosotros éramos pequeños, cualquier mamá o papá o nuestros maestros nos llevaban a conocer 3 cosas, o no, 4. La casa natal de Simón Bolívar, el Museo Bolivariano, el Panteón Nacional y la Quinta Arauco. Eso era lo que nosotros veíamos de Simón Bolívar. Pero no esta locura que llaman bolivariano. No, yo no soy bolivariana, yo soy venezolana. O sea, que tú crees que el chavismo manipuló el movimiento bolivariano, el bolivarianismo. Totalmente, porque si yo me voy a Simón Bolívar se ocupó de hacer un montón de cosas buenas, tanto que iba a crear la Gran Colombia. Háblame de esa fundación que tienes tú en Venezuela. A ver, nosotros tenemos Fundamores, funcionamos aquí, pero evidentemente todo lo que recogemos aquí, medicinas, ropa, desde un par de zapatos hasta una aspirina, pues lo recogemos acá y lo mandamos a Venezuela. Tú me dijiste allí que la gente está muriéndose de hambre literalmente en Venezuela. ¿Esto es cierto o exageraste un poco? No, yo no exagero. O sea, comprobable. Se está muriendo físicamente de hambre. Es comprobable, porque, a ver, tú tienes un sueldo de 600 euros, te alcanza para pagar tu casa, pagar tu servicio y hacer un mercadito, y vives más o menos bien. Allá tenemos 2 bolívares de sueldo y un cartón de huevos te puede gastar 500. ¿Cómo compras el cartón de huevos? Pero la culpa de la situación a la que ha llegado Venezuela ¿es solo achacable al chavismo o también a lo que el chavismo dice que ocurre, por ejemplo, con la presión que ejerce Estados Unidos? Vamos a ver, ¿desde cuándo supuestamente viene el bloqueo? Supuestamente. De un par de años para acá. Y entonces vamos a echar 18 para atrás. ¿Qué pasó? Mágicamente se desapareció la comida. Ellos hablan del bloqueo, de la caída del precio del petróleo, de una especie de confluencia de factores. Pero a ver, que tampoco pueden hablar de la caída del precio del petróleo. Nada hago yo siendo presidente de un país que es productor de petróleo, que fue creador de la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, ¿vale? Cuando tú, presidente, no te has ocupado ni siquiera de ver si los balancines que sacan petróleo funcionan, que has abandonado las empresas básicas del país. Entonces, ¿tú no crees esa versión que han propagado de que con los antecesores de Chávez, con Carlos Andrés Pérez, con Rafael Caldera, Venezuela estaba peor socialmente, que había mucha más pobreza, que había muchas más diferencias sociales? A ver, yo no te estoy diciendo que los antiguos gobernadores o gobernantes o presidentes de la República, como los quieras llamar, hayan sido perfectos. Todos han tenido sus errores y han cometido sus faltas, pero no quiere decir que el país estaba en las condiciones que está ahora, hoy en día, 20 años después. Si nosotros nos vamos a los tiempos de Carlos Andrés, vamos a hablar Rómulo Betancourt, hay un montón de presidentes anteriores a este señor. Se hacía en el país, había cómo trabajar. ¿Que habían equivocaciones? Por supuesto que habían equivocaciones, pero no había lo que está ahora. No puede ser que hoy en día se diga que la educación es gratuita gracias a Chávez. Porque ya era gratuita. Ya era gratuita hace 3.000 años, yo no había nacido. Por Dios, yo tengo 58 años. ¿Y la sanidad también era universal? También, ahí estaba el hospital clínico, que hay como aquí en España, que hay las clínicas privadas y está la seguridad social, pues 3/4 es lo mismo. Si tú querías ir a la sanidad pública, pues ibas a la sanidad pública, y si querías a la privada, pues ibas a la privada. Igualmente que los colegios. Eso de que Chávez lo hizo ahora y somos felices, eso no es cierto. Hablemos de libertades. ¿Tú llevas cuántos años en España, en Canarias en concreto? En Canarias, yo salí de Venezuela el 17 de enero del 2003. Llegué aquí al día siguiente. ¿Aquí? ¿Por qué te marchaste de Venezuela? Porque, porque yo soy completamente opositora. ¿Al régimen de Chávez? Total. Mi casa la allanaron por 2 veces y ya en la segunda vez mi mamá dijo que me tenía que ir. Y me
fui. ¿Y no has vuelto? Bueno, realmente no. De hecho, mi madre muere al año de estar yo aquí y yo no pude ni siquiera ir a ver a mi madre. Nosotros tenemos que salir de la dictadura, definitivamente de Maduro, y todo lo que conlleva Maduro, y pensar en elecciones. María Corina, Guaidó, el que sea. Dime una cosa, ¿y si gana el chavismo de nuevo? Bueno, mira, pues seguiremos peleando en contra del chavismo. ¿Tú cómo ves que se le llame bolivarianos o chavistas a partidos políticos españoles? O sea, realmente, Pablo Iglesias, ojalá que los españoles piensen bien que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero... O sea, ¿crees que Pablo Iglesias no tiene nada que ver con el chavismo? No, él sí tiene que ver con el chavismo. De hecho, fue un asesor, tanto él, Monedero, Íñigo y pare de contar, todos ellos fueron asesores de lo que es del desastre que hay ahorita en Venezuela. Yo estaba allá cuando en esos tiempos. Gracias, mi amor. A mí una vez un rector de la Complutense me llamó heterodoxo, ¿no? Yo dije, qué bonito, ¿no? Es que a veces creen que te insultan y lo hacen desde su ignorancia. ¿Eres verdaderamente bolivariano? Le preguntaron una vez a Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y le contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios. Y entonces le contesto, te tendría que decir qué es ser bolivariano. Y la gente de Podemos, hay una cosa que sí tiene muy clara. Su modelo y su faro político y económico siempre ha sido Venezuela. Bolívar es de quien lo necesita. Cada uno le pone su sello. Pero sí que es verdad que la idea de Bolívar ya a finales del siglo XIX fue reivindicada. No fue el primero Chávez, ni mucho menos, sino que forma parte de una tradición de un pueblo que cada vez que reclama su soberanía mira hacia sus libertadores, ¿no? Y les ayuda también para luchar contra estas nuevas formas de imperialismo del siglo XXI. ¿A mí me lo llaman? Pues sí, ¿qué le voy a hacer? Paco. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estamos? ¿Cómo estamos? Alegro verte. Igualmente. Casi no entro porque pone prohibida la entrada a menores de 16 sí, años. Ya tú tienes 18, ¿no? Está ya puntito a puntito. A puntito. Oye, un bar con sabor. Sí, muchos años ya, 40 añitos. Vamos para ello, vamos a ver si llegamos. Yo trabajé mucho tiempo en un bar con mi padre. Lo abría. Tu padre ya está jubilado, ¿no? Ya está jubilado, aunque sigue dando guerra. Ajá, pues yo ahí me beca poquito también. Ya Tú voy te jubilas pronto. Sí. Pero el bar va a seguir. Vamos a ver. Somos muchos, ya veremos. ¿Que me vas a poner un cortadito? Cortado. Lo que tengo es con leche condensada. Pues me parece bien. ¿Te parece bien? Un bombón, se llama por aquellas tierras. Muy bien. Vamos a ver. Muchas leche gracias. Condensada. El azúcar no le vamos a poner no, porque entonces. ya tiene la leche condensada. Ya va a estar Además. dulce. Que la vida luego no es tan dulce. Ajá. ¿Y cómo vemos el futuro? Pues unos días más oscuro y otros días más claro. Con esa extrema derecha que parece que le sobramos la mitad de los españoles. Tú lo has conocido, tú que llevas aquí 40 años, acuérdate cómo era esta gente hace 40 años, ¿no? A mí me emociona mucho el ingreso mínimo vital. Sí. Pero, por ejemplo, ahí hay una pelea entre algunos sectores del gobierno y la gente de Podemos y parece que la gente humilde va a engañar, ¿no? Y eso no me gusta. Hay que regular el capitalismo si no se convierte en un monstruo. Y después necesitamos producir públicamente bienes públicos. Yo quiero una banca pública, yo quiero una empresa energética pública. Y montar más industrias, sobre todo Claro. en Canarias, que dependemos nada más que de una, que es del turismo. Vosotros tenéis que ser la referencia de todas las energías renovables. Tenéis Exacto. sol, tenéis viento, tenéis agua.
Tenéis que ser punteros, pero para eso hay que invertir. Ajá. Y para eso hay que tener la voluntad. Muy y bien. para eso hay que pelear. Porque como no peleemos, nos vamos a parar. No funciona. Paco, muchas gracias. Igualmente. Un saludo. Encantado. Gracias. Hasta pronto. Hasta otra. Bueno, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido a la frontera, desobediente. En la más reciente moción de censura, a ti se te mencionó 3 veces por parte de Abascal. ¿Tú eres el coco de la derecha? De Abascal y de Casado. Sí, pero eres el coco de la derecha precisamente por tu vinculación con Venezuela. No, pero no es así, porque a ellos les da igual Venezuela. Es mentira todo eso. Igual que no les interesa un carajo los derechos humanos, porque si les interesaran los derechos humanos estarían protestando contra los asesinatos que hay todos los días en Colombia. ¿Y les hemos escuchado alguna vez? ¿Qué le importa a los derechos humanos? Lo que pasa es que Venezuela se ha convertido como en la quinta esencia del mal, lo que era Moscú, ¿no? La Unión Soviética hace unos años. Entonces creo que toda esa construcción hace que referencien a Venezuela como, no sé, como el mal, con éxito, porque Donald Trump, cuando quiere meterse con Joe Biden, le dice, usted va a traer a Estados Unidos Venezuela, y se lo han dicho a López Obrador, y se lo han dicho a Melenchón, y se lo han dicho a Corbyn, y por supuesto se lo han dicho a Podemos, y ahí aparezco yo como hasta ahí quería llegar. En realidad lo que se está tratando es de frenar a Podemos, de desalojar a Podemos del gobierno de España, de que desaparezca Podemos, de debilitarlo, y se utiliza Venezuela, el chavismo, el movimiento bolivariano para hacerlo. Se utiliza lo que sea, porque si no existiera Podemos, el rey Juan Carlos no estaría en Abu Dhabi, estaría en España gastándose el dinero que obtuvo supuestamente de manera ilegal, porque si Podemos no existiera, Rato no estaría en la cárcel, no habría sentencia de la Gürtel con tantos militantes del Partido Popular encarcelados, el bipartidismo seguiría funcionando, el rescate de los bancos no estaría cuestionado. Trasciende más allá de las fronteras españolas el éxito de un gobierno social comunista, como llaman esto. Sin duda. Un gobierno progresista en España. Sin duda, porque cualquier tipo de victoria de las fuerzas de la izquierda en cualquier lugar del mundo anima, ¿no? Y llena de coraje a cualquier fuerza progresista. Cuando ganó Syriza en Grecia, alegró a toda la izquierda mundial. Tan es así que yo creo que lo que se ha hecho contra Podemos no se ha hecho en ningún lugar del mundo. ¿Y qué hicieron? Pues poner en marcha un golpe de Estado blando, como se dan hoy en día los golpes de Estado, que ya no vamos a ver sobrevolar aviones el Palacio de la Moneda, como el 11 de septiembre del 73 en Chile. Ahora los golpes se dan de otra manera. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Montar una policía política, con Villarejo y Fuentes Gago, y se apoyó, que es un elemento muy importante, de los medios de comunicación. Y ahí es donde aparece la palabra bolivariano como un insulto. Pero ha hecho daño, porque en realidad Podemos ha perdido apoyo electoral, a pesar de que ha conseguido un pacto de gobierno, sí que ha perdido apoyo electoral. Pero casi la mitad de los ha votos. hecho mella en la ciudadanía. Claro. Toda esta campaña, la policía política, el juez Alba, el insulto de bolivariano, de chavista. Podemos ha tenido como unos 14 juicios por financiación ilegal. Los 14 han sido archivados, todos, el 100%. Y sin embargo hay una parte de los españoles que están convencidos de que Podemos se financió con dinero bolivariano. ¿Se ha demostrado alguna vez? No, nunca. ¿Muerto Chávez se acabó el chavismo? Yo creo que de alguna manera sí, porque no tuvo tiempo de sentar las bases de una alternativa. Sin embargo, hay una reconstrucción constante de eso que se llamaba chavismo, porque al fin y al cabo el chavismo no era sino una recuperación de la nación sobre bases emancipadoras que atendiesen a los intereses de la mayoría. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a Venezuela a asesorar al gobierno? No, la primera vez que yo fui, no fui a asesorar, fui poco después del golpe contra Chávez, debía ser 2002, 2003, ¿por qué? Porque lo que pasó allí fue realmente mágico, que siempre que se daba un golpe en América Latina, el golpe triunfaba y Estados Unidos colocaba a un títere. Y de repente da un golpe, quitan a Chávez y el pueblo regresa a Chávez. Y de repente eso fue una enseñanza para todo el continente. Igual que ahora, lo de Bolivia también es espectacular. Vas a Venezuela después del golpe, pero ¿cuándo eres contratado formalmente por el gobierno de Chávez para asesorarle?
Pues tendría que hacer memoria, pero poco después viene Chávez a Madrid y ahí nos conocemos, ¿no? Porque... Cuando hablar de presidente. Sí, porque yo inicialmente no tenía ninguna buena relación con Chávez, a quien veía como otro militar más latinoamericano. Y un buen día me pregunté, algo tiene que tener este señor cuando le han atacado en la misma semana el Vaticano, que en aquel momento hablaba más con el diablo que con Dios, las oligarquías latinoamericanas todas y los Estados Unidos. Ahí había algo. ¿Y te cautivó eso? ¿Hablaste con él? ¿Lo conociste en Madrid? Hicimos un acto en la Universidad Complutense, un acto en Comisiones Obreras, y ahí me encontré una persona muy fascinante, una persona con una memoria prodigiosa, una persona que le dolía su pueblo, y una persona con la cual yo podía discutir sin miedo. Y creo que eso es algo que era más fácil para un extranjero que para un venezolano. Y creo que eso también me permitió poder trabajar con él durante unos cuantos años. Y creo que eso me permitió tener un papel de una persona que decía siempre lo que pensaba, hasta el punto de que tuvimos una pelea pública, el presidente Chávez y yo, ¿no? Sí, porque consideré que había un problema de hiperliderazgo. Ajá. Y entendíamos que no nos escuchaba, a él aquello no le hizo mucha gracia. 2 años después, recuerdo que estando yo en la televisión venezolana, cuando él ya estaba enfermo de cáncer, de repente, estando yo allí, llamó, hola Juan Carlos, para saludarme, y recuerdo que me dijo en directo, ¿no?, delante de todo el país, Juan Carlos, ¿cómo es aquello que me dijiste hace 2 años? Es verdad, lo del hiperliderazgo, tenías tu razón. ¿Está pasando algo en Podemos de hiperliderazgo? Podemos tiene, no llega a 7 años, entonces parece que ni siquiera 2 legislaturas, ¿no? Entonces parece un poco exagerado plantear, ¿no?, que tiene ese tipo de problemas. Sin embargo, sí que es verdad que todos los partidos políticos tienen este problema. ¿Por qué? Porque al formar la televisión, ¿no?, parte esencial de la transmisión de los mensajes, al final el liderazgo se convierte prácticamente en la marca del partido. Entonces, es difícil que tú prescindas de una marca que es la que te está haciendo funcionar. Entonces, sí que es verdad que Podemos debiera hacer una reflexión para no repetir ese tipo de problemas. ¿Hasta dónde quieres llegar tú con experiencias de comunicación como el programa La Frontera? Para mí es un esfuerzo muy grande lo que hago poniendo en marcha mi programa o yendo a las televisiones, ya digo, a discutir con gente que lo que quiere es hacer ruido o contar mentiras. Pero, sin embargo, tengo ya esa sensación íntima de que hay gente escuchando. Esa mirada, que no es la común, esa mirada transversal, ayuda a que haya gente que de repente diga, oye, yo no me había dado cuenta de esto. ¿Con quién quieres estar en la historia? ¿Quieres estar con la Segunda República o quieres estar con los fascistas? ¿Quieres estar con los antifranquistas o quieres estar con los franquistas? ¿Quieres estar con los que luchan por la democracia o quieres estar contra los que frenan la democracia? ¿Quieres estar con los que despliegan la libertad, la igualdad y la fraternidad o quieres estar con los que la frenan? ¿Quieres estar con las buenas personas o con las malas personas? Y esto no puede ser una intuición. Esto es lo suficientemente serio como para que esté asentado. Y, por tanto, si estoy ayudando con mi reflexión a clarificar estas posiciones, seguramente cuando me marche de este mundo podré repetir aquella frase que decía Leonardo da Vinci, que la muerte es a la vida lo que el sueño a un día bien aprovechado. Yo diré, he aprovechado bien los días. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar. ¿Qué es lo que sucede? Que los medios de comunicación forman parte de ese tándem político-empresarial y con lo cual la imagen que dan de América Latina es una imagen que beneficia o que de alguna forma pretende dar una determinada visión más acorde a los intereses estratégicos de esas empresas españolas que
por arte de magia consideramos que también son intereses estratégicos de España. Pero bolivariano no significa lo mismo en Latinoamérica que en España en concreto. ¿A partir de qué momento España empieza a acuñar ese término? ¿Tiene algo que ver con la irrupción de fuerzas como Unidas Podemos? Sí, sin duda, porque América Latina o la historia o digamos la actualidad política de América Latina interesa evidentemente a España, pero no prestamos excesivamente muchísima atención. ¿Por qué Venezuela y no Colombia o Ecuador o Perú? Lo que sucede es que a partir de determinado momento Podemos y la vinculación de algunos antiguos militantes o miembros de Podemos con su trabajo de asesoría internacional en América Latina dio pie a muchísimos comentadores, políticos, periodistas de la derecha española a vincular Podemos con chavismo. Y además, evidentemente, con la imagen negativa del chavismo, no con la imagen positiva. ¿Qué es lo que sucede? Que lo empiezan a utilizar como el comodín del público. Todos los males que pueda haber en Venezuela, Podemos los quiere traer a España. Con lo cual, ya no solo se hace una crítica de toda América Latina, de esos movimientos y de Venezuela y del bolivariano como algo negativo, sino que además incluso se está utilizando como un arma de política interna. Si las palabras moldean el pensamiento, la utilización de las palabras moldean el pensamiento, ¿qué se pretende moldear con la utilización de la palabra bolivariano? De alguna forma dar una imagen muy negativa de todas las personas o movimientos políticos que pudieran tener una especie de sintonía con ellos. Lo que se pretende hacer es destruir una imagen de un partido político, en este caso principalmente Podemos, pero también de Partido Comunista o determinado sector de la población que vio de alguna forma positiva ese renacer de una soberanía en América Latina, y la gente, o el común del ciudadano, de repente ya tiene una imagen mental que los medios de comunicación la construyen día tras día tras día, del caos internacional, del caos que existe en Venezuela, que evidentemente lo existe, pero no es muy diferente a lo que pueden existir en determinados países también de América Latina o del resto del mundo. ¿Pero qué se promueve más, el miedo, el odio, el caos? Ambas cosas. Buscan generar un miedo, además vinculando o asociando determinadas situaciones que existen en España como si fueran similares a las que existen en Venezuela, lo cual evidentemente es saltarse el contexto que puede existir cultural, económico, político, dejarlo a un lado y obviarlo. La idea es, se va a extrapolar una situación trágica de delincuencia, de violencia, de violaciones de derechos, de libertad de expresión, se va a trasladar a España. ¿Quién la va a trasladar? Estos sectores. Te están dando el miedo de lo que puede llegar y al mismo tiempo lo que básicamente está fomentando es un determinado odio a determinado tipo de propuestas políticas y curiosamente sin ni siquiera entrar de lleno a qué es lo que quieres hacer. Y básicamente estás advirtiendo a la población española, generando miedo que esto va a pasar aquí, generando un odio a esas propuestas cuando ni siquiera tampoco las has explicado. Y odio también, evidentemente, a las personas que las representan. No tiene ninguna lógica desde un punto de vista de debate argumental constructivo, porque si analizáramos las medidas que se propone Podemos, por ejemplo, en España, veríamos que no deja de ser algo más allá que una socialdemocracia. No tiene absolutamente nada que ver con sistemas que ellos argumentan como totalitarios como Corea del Norte, ni punto de asomo. Los intentos bolivarianos y chavistas supusieron una grieta para el sistema o estaban predestinados al fracaso directamente desde su formulación. Yo creo que realmente han supuesto y todavía suponen, a pesar del aparente fracaso, una grieta en el sistema. Una grieta que además se produjo donde único se podía producir. Se produjo allí porque eran sociedades con el suficiente nivel de desarrollo e integración, sus estados tenían la suficiente solidez como para poder apostar por una alternativa a la que se les imponía. Venezuela sirve, el ejemplo venezolano, lo que ha pasado en Venezuela, por los factores que hayan sido. O sea, el fracaso del chavismo está sirviendo para mitigar los fracasos de otros sistemas. Por supuesto. La situación en Venezuela no es tan desastrosa como la de la imagen que se ofrece de ella, ¿no? Pero es mala. La situación tenemos que reconocer que es mala. Vamos a decir que no es la que podía ser y que ni siquiera es tan buena a lo mejor como algunos países de la zona. Pero en general, yo creo que de promedio ahí estamos. Porque si pensamos, por ejemplo, en Brasil, Colombia es un caso aparte que merece un análisis más detallado y que no vamos a tener tiempo de hacerlo. Pero si pensamos, por ejemplo, en Brasil, hay que ver que Brasil, una gran parte de su población, pues vive en la prehistoria, ¿no? Es decir, Venezuela
es estratégica. Es estratégica porque tiene las mayores reservas de petróleo estimadas en el lago Maracaibo. Quiero decir, las mayores reservas estratégicas estimadas del planeta. A la vista de cómo se está poniendo el acceso a las fuentes fundamentales de los recursos energéticos, perder Venezuela es una pérdida demasiado seria para la situación de compromiso en la que se encuentra en estos momentos el sistema mundial, la economía mundial, ¿no? Hay una potencia emergente que lleva camino de convertirse en la primera potencia económica mundial, que necesita muchos recursos energéticos para alimentar una industria que ya ha crecido por encima del resto, y es China. Entonces, ¿qué interés hay en que Venezuela esté de un lado o esté del otro? Pues eso ya depende justamente de cuál sea la actitud de los Estados Unidos como potencia hegemónica a la hora de intercambiar el petróleo como hacían por alimentos, o cuál sea la actitud de China, que probablemente tenga más que ofrecer a cambio del petróleo. Esta amplificación del antichavismo es para contrarrestar de algún modo la crisis del capitalismo, o ese capitalismo que llaman capitalismo social está llamado a cubrir ese hueco que el socialismo democrático no cubriría según las tesis capitalistas. La cuestión es resolver realmente hasta dónde llega la crisis del capitalismo y si existe o no existe una alternativa al capitalismo. ¿Existe una alternativa al capitalismo? Porque a veces nos resignamos a pensar. Yo diría que cada vez es más difícil ocultarlo, ¿no? No digo que esté tan claro para todo el mundo, digo que cada vez es más difícil ocultarlo, porque cada vez es más difícil ocultar que China va bien. Podemos acusarla de todo lo que queramos acusarla, pero al final, si nosotros tenemos que resignarnos a aceptar que no hay otro sistema que este, a pesar de lo mal que va, pues a lo mejor es que tendríamos que mirar a ver si es que hay otro sistema que vaya mejor y ver sobre todo cuáles son las diferencias. Hasta ahora lo que se nos ha dicho de China es que va bien porque es un sistema capitalista. Yo sinceramente se me hace muy difícil pensar que un partido comunista esté llevando a cabo la gestión política de una economía capitalista. Yo lo que veo es que nosotros no reconocemos la existencia de países socialistas, que decimos que China es capitalista. Si nosotros nos llamamos Occidente y nos diferenciamos claramente de alguna sociedad que no está dentro de ese grupo que es Occidente, es porque evidentemente existe una alternativa. Esa alternativa solo puede ser política y económicamente diferenciada de la nuestra. Esa alternativa yo la conozco como socialismo. Soy de caminos de piedras, de calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno, son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Donde todos quepemos para vivir. ¿Tú crees que tenemos derecho a un poquito de utopía o está todo perdido ya? Tenemos derecho y tenemos necesidad y tenemos obligación también de uno de los principios fundamentales políticos, que es el principio esperanza, porque este sistema capitalista nos necesita desmoralizada, fatalista y haciéndonos sentir que no hay nada que hacer, que no hay alternativa. Todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo es algo cambiable. Y la utopía
siempre es como aquel elemento que nos ayuda a seguir deseando y a no naturalizar realmente esta barbarie que estamos viviendo. Para calificar a personas como tú, a personas activistas, a personas comprometidas con la sociedad y con la posibilidad de cambio que tiene este mundo, se han acuñado un montón de términos despectivos. En este programa estamos analizando bolivariano. ¿Tú te sientes aludida cuando alguien, por ejemplo, te llama bolivariana, chavista o algo similar para definir un poco tu actividad? No me siento identificada porque creo que las etiquetas se utilizan para dividir, se utilizan también para un mayor ejercicio de control y de dominación, pensando que así pues se destruye el mensaje. Por eso es tan importante reapropiarnos de esas palabras, darles el sentido real que tienen y abandonar las etiquetas, porque las etiquetas nos dividen, nos separan. En este sistema, ¿se criminalizan las causas sociales? Sí, este sistema busca la construcción del enemigo, de la enemiga. Y este sistema, que es capitalista, pero que también es patriarcal, que también es colonial, es racista, es edadista, es capacista, defiende los intereses de las élites, defiende los intereses de los pocos que acumulan mucho capital, mucha propiedad, mucha riqueza, a costa de la desposesión de las mayorías de la población, de la desposesión de las condiciones de vida. Por eso nuestro trabajo muchas veces es descalificado, porque estamos poniendo en jaque y estamos poniendo también a la vista los conflictos, el conflicto de intereses que hay, el conflicto de poderes que hay, ¿no? Estamos en una autonomía, en una región con los peores índices en muchas materias de las que tú te ocupas en tu activismo. Desigualdad, pobreza, fracaso escolar, paro juvenil, embarazos no deseados. ¿Crees que la repetición constante de este discurso puede llevarnos a una especie de resignación, como que esto no tiene remedio y hay que aguantarse? Sí, es muy peligrosa la naturalización de la realidad tal y como se da y la naturalización de la violencia, igual que de la desigualdad y de la pobreza, porque cuando lo naturalizamos ya de alguna manera no tenemos las posibilidades o no tenemos esa capacidad para transformarlo y para cambiarlo, ¿no? Lo que es posible es ir agrietando este capitalismo violento, militarizado, patriarcal, desde la protesta y desde la propuesta, ¿no? Construyendo alternativas, pero también protestando contra estos poderes desde dentro, y después generando caminos de tránsito, ¿no? Transitar hacia realmente realidades ecológicas, de justicia social, realidades antimilitaristas, pacifistas, ¿no? Se puede vivir de otra manera cuando construimos microutopías en espacios más locales, más territoriales, en barrios, en pueblos y en procesos de determinados grupos, y también cuando nos sumamos a los grandes sueños para toda la humanidad, ¿no? Yo quería sacar ahora el tema de los populismos y cómo algunas veces los extremos se tocan. Por un lado, la derecha y la extrema derecha habla de la soberanía de los pueblos, del nacionalismo patrio, y se asemeja mucho a lo que preconizaba Bolívar. ¿Qué les diferencia en esto? Claro, pero defender la identidad nacional, cuando la identidad nacional existe, y defenderla democráticamente, yo a Santiago Abascal y a muchos líderes de Vox, y por supuesto al Partido Popular, incluso a Ciudadanos, incluso a parte del PSOE, les oigo defender incluso algunos cambios de la Constitución con la ley a la mano. Entonces, yo creo que mientras se haga desde el respeto a las instituciones, a los procesos democráticos y a las decisiones de la mayoría, bien, ¿qué pasa con Cataluña? Que quiere hacerlo desde una minoría, asumiendo que es que ellos son distintos y que solo cuentan ellos, cuando en realidad es una realidad nacional, son parte de una realidad nacional, y creo que todos tenemos que luchar. Yo creo que aquí el extremo no se toca, sino que cada uno va para un lado cada vez más lejano al otro, porque el modelo bolivariano, en todo caso, es liberador, es antiimperialista. El modelo que quiere Vox es un modelo centralista, acabar con las autonomías, ¿no? Para empezar, limitador de derechos
Acaban de aprobar que en contra de los ERE, de los ERTE, de la subida de los pensionistas. Es decir, hablabas antes del miedo que produce el término bolivariano en mucha gente, y yo le digo a la gente que no tenga miedo. Es muy difícil no tener inseguridad en una sociedad con 40% de paro, donde no sabe si va a llegar a fin de mes, la gente está insegura. Y entonces llegan unos desalmados, para mí que son unos desalmados, los políticos que se aprovechan de esa inseguridad y de ese miedo para meterle más miedo a la población diciendo que va a venir el coco, que te va a secuestrar al niño y te va a llenar la casa de ocupas. Esa es la política que hace Vox. Entonces, es una política dirigida al hígado. Hemos hablado de bolivarianos y ahora vamos a hablar de fachas, con perdón. Vamos a hablar de fachas. ¿Por qué es tan importante la unidad de España? De la paz. Bueno, yo soy español, como todos nosotros. Yo nací, me crié en esta parte de España y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Culturalmente tenemos siglos de historia en común, de cultura en común, y soy español. Soy europeo también, creo que tengo la suerte de ser europeo. Hay países europeos con los que tenemos más afinidades y otras menos, por razones de distancia culturales, pero es que España lleva ahí, yo creo que, no sé, yo no soy historiador exacto, pero creo que llevamos unos cuantos siglos desde la decisión